Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva y especial entrega de Simpatía por la Industria Musical, siempre bajo palio digital de Subterfuge Radio. Intercambiamos el habitual estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante por la Serrería Belga. Durante estos días estamos celebrando Estación Podcast, este acontecimiento que hacemos alrededor del mundo de la creación del audio, en el que convertimos este espacio tan maravilloso en un plató donde durante 5 días grabamos contenidos para su uso y disfrute posterior. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis venido. Habéis salido a estos 33 grados de calor a la calle para compartir con nosotros un rato que se me antoja para mí de manera muy especial. Bueno, hay gente de la industria que llega desde los despachos, últimamente ya desde las aulas incluso. Y luego están quienes llegan desde la pasión, desde una furgoneta, desde un escenario, desde una sala pequeña, desde una gira alimenticia y siempre con una presente obsesión absoluta por la música. El invitado de hoy pertenece claramente a esta segunda categoría. Empezó siendo músico en una de las bandas fundamentales de aquella efervescencia cultural de los 80, Los Negativos, cuando hacer música en España todavía tenía mucho de aventura, precariedad y romanticismo. Después vinieron las primeras giras imposibles, las salas de pequeñas dimensiones pero grandes carencias, los conciertos montados casi por intuición y el nacimiento de una manera muy personal de entender la promoción musical, cercana, apasionada y profundamente ligada a la cultura del directo. Desde la Iguana hasta la consolidación de Live Nation en España, ha sido testigo y protagonista de la transformación radical de la música en vivo en nuestro país. Pero por encima de cargos, cifras o estadios, hay algo que siempre sigue intacto en él, la mirada de alguien que ama profundamente la música. Y quizá por eso tantos artistas, managers y compañeros de profesión le respetamos y le queremos. Así que seguro que hoy vamos a hablar de oficio, de riesgo, de conciertos y de pasión. Un auténtico placer recibir hoy en esta entrega tan especial de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, dentro del marco de Estación Podcast, a la palabra y el testimonio de Robert Grima. Un aplauso. Empezaría diciendo que casi me iba a pedir yo el aplauso porque esto me ha costado un huevo. Entonces, seguir que hayas aceptado, sobre todo apelando a tu timidez y a esa agenda absolutamente, me imagino, implosiva. Eso. Así que nada, te lo agradezco muchísimo y encima que hayas accedido en un evento tan especial para nosotros como es Estación Podcast. Bueno, Robert, naces en Barcelona, empiezas a disfrutar de la música allí. ¿Qué recuerdos tienes de esa Barcelona en la que te inicias como aficionado, como usuario de la música para el disfrute personal? Bueno, primero gracias por la presentación. No nací en Barcelona, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, pero mi padre era productor de televisión, primero estuvo en Canarias, luego pasó por Madrid, entonces cuando yo tenía 5 años, toda la familia nos trasladamos a Barcelona. Estamos hablando de 1970. O sea, soy el cuarto de 5 hermanos, todos chicos. Y bueno, la verdad, la infancia no habían los problemas que habían ahora, o sea, todo mucho más fácil, más accesible. Y mis inicios musicales, por un lado, empiezan con los discos que había en casa de mis hermanos, o sea, que escuchaba, que tenía tiempo para escuchar, pues tenían discos de aquella época de Police, estoy hablando, yo tendría 12, 13 años, de Supertramp, de Stevie Wonder, cosas que habían ahí en la zona de vinilos, ¿no? Y ya pues con 14 años, pues Barcelona era una ciudad que había mucha actividad cultural, no solo musical, pero mucha actividad cultural en aquella época, la preolímpica, la Barcelona preolímpica. Y así con los primeros recuerdos musicales, aparte de que la guitarra que tenía mi madre, que yo pintarrajeaba, una española empezaba a tocar malamente, fueron conciertos que por suerte pude estar invitado, que el primero me acuerdo que fue en el 80, con 14 años, Police, XTC y Dr. Feelgood, que ahora piensas que los XTC o XTC, como les llamábamos entonces. Y 15 días más tarde, otro concierto que era... Es que las mezclas eran las fiestas del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran fiestas populares que se hacían en septiembre
normalmente eran gratuitas y allá tocaba pues, Mike Oldfield, Los Ramones y Los Rebeldes. Ese era el cartel de aquel día, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me impactó mucho Los Ramones, sobre todo porque ver punkis tirándose por el suelo, saltando. Entonces, bueno, nunca he sido consciente, ¿no? Yo creo que esa parte, por la parte familiar, ¿no? Porque me acuerdo que teníamos acceso a entradas. Mi padre, como estaba en Televisión Española, que en aquella época era como un ministerio, pues teníamos acceso a entradas y haber visto pues, conciertos en el Palacio de Deportes, ¿no? Los portazos que habían en aquella época. Y bueno, pues yo por un lado tenía esa influencia, digamos, de mis hermanos, de los discos que había en casa, y luego por otro lado en el colegio, pues también adolescente, pues había una pandilla de mods en la clase, 2 mods, entonces ahí me empecé a meter, a curiosear en la línea de música mod, que estuve mucho tiempo alineado, ¿no? Entonces, gracias a esa escena también pude conocer, y compañeros de clase, porque estaban los que escuchaban música mod, pero luego había uno que escuchaba Clash, otro que escuchaba Damned, o sea que al final había una cultura muy abierta. Entonces, ese fue mi primer hilo conductor a la música real. O sea, el juntarme con las pandillas de la gente mod, que en aquella época, insisto, era gente que muy abierta, ¿no? Y también porque cuando había un evento en Barcelona, la gente iba. Sí. Y no habían las movidas que habían aquí en Madrid de peleas, sino que se juntaban los rockers, los punkis. Ese fue el arranque. Me acuerdo empezar, primera toma de contacto ya con el directo con guitarras, fue ir a ver los ensayos de Brighton 64, que nos colábamos, que era un momento de ir a, te podías ver la música de cerca. Y una cosa que creo que fue clave en aquella época es que tuvimos la suerte de un grupo de... Éramos músicos, gente de la escena. Bueno, había gente que hacía música, había gente que hacía fanzines, pero encontramos un sitio que se llama Casal de Transformadors. Es una cosa que yo reclamo siempre, que era un casal de jóvenes, como un centro cultural aquí. Y era un centro cultural que había un tipo, Joan Ventosa, que puso a disposición ese casal a la peña joven que había allá. Nos compró una mesa de 8 canales y ya pues, era un espacio donde nos podíamos sentar, juntar, tomar birras, montar una radio, hicimos un fanzine y empezamos a autogestionar conciertos para nosotros y para otras bandas. O sea, ese fue como un poco el inicio de la toma de contacto con la música. Y luego un primer festival que se llamaba La Cresta de la Ola, que tocaba, que fue donde fue el primer concierto de mi grupo, Los Negativos. Éramos los Baby allá, porque estaban Brighton, Los Novios, Woma 2, y yo tenía una banda que éramos todavía trío, que, pues bueno, me llamaron un día, oye, pues estamos un guitarrista. Yo tocaba un poquito, me junté con ellos y arrancamos así con el primer arranque con Los Negativos. Y justamente en la Cresta de la Ola, en ese festival... ¿Los conocéis allí? Nos conocíamos todos de la misma escena pero fíjate que era mod, pero no era mod, porque había de todo tipo de gente que iba al casal. Entonces de ahí, pues... a Carles Valentí eran una gente unos chavales de Guinardó, buscaban un guitarrista, conecté con ellos, empezamos a ensayar, arrancamos con Los Negativos en ese concierto que fue en el 84, en el concierto que montaba. Era el primer macro festival, bueno, vete a saber lo que era aquello, ¿no? Pero era un mercat mercado del peix, mercados de pescados, o sea, un mercado de... Y ahí arrancó, un poco sin planificar, nos gustaba... Pero era una escena muy anexionada, muy unificada, ¿no? Porque hablabas de Brighton el otro día, cuando puse que ibas a ser mi invitado, me escribió Felipe, Felipe Fresón, y dijo, le debo todo. Le dice, a él le compré la primera guitarra y gracias a él empecé. Él me compró una guitarra, al mismo tiempo Felipe era como maestro mod para... un sensei para muchos de nosotros, ¿no? Porque era de los primeros mods allá. Entonces, sí, había una escena muy divertida. Entonces, bueno, arrancamos, yo digo, profesionalmente era tocando, básicamente. Nos autogestionábamos un poco ahí en Barcelona y luego ya tuvimos la suerte de tener una compañía que nos grabó. Entonces, todo esto, yo no tengo los timings muy claros, pero iba en paralelo a buscarte la vida, porque te tocabas, pero no te ganaba la vida, tenías que buscarte la vida, ¿no? ¿Y fue rápido el momento, bueno, hacéis Negativos y se graba Picnic Caleidoscopio? Pasaron 2 años. 2 años. Pasaron 2 años. O sea... ¿Y recuerdas el proceso, cómo llegó una compañía y ese momento, pues siendo unos chavales, ¿no? De repente, ostras, vamos a grabar un disco, ¿no? Bueno, nosotros hicimos una maqueta y entonces en esa
maqueta tuvo muy buena acogida en Diario Pop. Las citas de Tulenso, ¿no? No, la primera maqueta era las 4 canciones, con Viaje al Norte, Moscas y Arañas. Bueno, se ha reeditado ahora en single. Y esa maqueta, que eran 4 canciones, tuvo mucho éxito en el Diario Pop. Entonces la ponían, nosotros la escuchábamos. Yo me acuerdo de meterme en casa todavía, en casa de mis padres todavía me metía en la cama esperando a las 12, Diario Pop, escuchar a ver si lo ponían. Y lo ponían muchas veces. Entonces eso creo que, bueno, Victoria Records, que era un sello independiente entonces, pues nos buscó, grabamos el primer disco en Badalona con el mismo productor de la maqueta. Ahí al principio teníamos libertad, básicamente, lo grabamos todos nosotros con la ayuda de Enrique Lindo. Y el primer disco salió en el 86. Desde que arrancamos el 84 hasta a grabar, pasamos 2 años en locales de ensayo y haciendo algún bolillo. ¿Y qué aprendiste siendo músico que te sirvió para luego como promotor? ¿Qué pretendía? ¿Qué aprendiste? Vamos a ver, sigo aprendiendo todavía, básicamente, ¿no? Yo creo que te da un poco más de conexión con los artistas, ¿no? Pero realmente lo que he aprendido siempre es que al final, bueno, la música, la que hacen los músicos, como cualquier otro arte, nosotros, como promotor, pues al final tienes que... El promotor, que es el trabajo que yo ejerzo actualmente, tiene que mediar entre el artista y el público, ¿no? Entonces es una parte muy importante en asegurarse que lo que el artista quiere se transmite al público. O sea, no solo que funcione bien, ¿no? Yo tengo una teoría, siempre la digo, que es que, porque es muy fácil decir, fíjate esto, cómo va así, esto hay que ver, lo otro, ¿sabes? La parte criticona. Pero el artista realmente tiene mucho peso en la toma de decisiones de cómo se genera su carrera, el artista con su manager. Entonces, tiene mucho peso, entonces eso sí es una de las cosas que he aprendido. Bueno, saber tocar la guitarra te genera una interacción mucho más fácil con los músicos, en el poder entenderlo. Pero yo estaba en un escenario, pero está más tiempo abajo también viendo conciertos, ¿no? Y viendo conciertos, ¿no? ¿Y cuándo decides montar conciertos? ¿Cuál es ese primer concierto que montas? O sea, no hay una decisión premeditada. En aquella época incluso me sale un trabajo, mi primer trabajo a ser profesional en la sala Bikini, que es la antigua Bikini, que era un minigolf que estaba en la calle de Diagonal. No es la actual, pero estaba en la misma zona. Entonces hago una sustitución de 4 meses y ahí empiezo a contratar a grupos. Entonces yo estaba muy metido, claro, me gustaban los grupos de garaje, psicodélicos. Pero el primer concierto real que montamos como oficina, como La Iguana, con los 2 socios que tuve, con Choni y con Saba, montamos un concierto en el KGB. Empezamos a montar las noches de La Iguana. Bueno, pues vamos a dar conciertos los lunes, las noches de La Iguana. Y arrancamos con un grupo de garaje, se llamaba La Batalla de los Garajes. Que era Lee Joseph, The Unclaimed y The Forgiven. Eran 3 bandas. Creo que luego una no apareció. Hicimos el concierto igualmente, ¿no? Y ese fue el arranque, las noches de La Iguana. En el KGB arrancamos haciendo conciertos. Nos forzábamos a hacer conciertos los lunes, que a veces luego palmábamos porque a veces no puedes forzar el contenido, ¿no? Y empezamos así como algo semi-amateur, donde, igual que en lo de la que está la hora, pegábamos los carteles, hacíamos de taquillero, cargábamos, etcétera, de seguridad, hemos hecho de todo. Y arrancando en el KGB poco a poco, yo empecé a contactar con agentes ingleses, alguna vez me escapaba a Londres. La vía de conexión para dar seriedad era una cosa que se llamaba no fax, sino telex. En aquella época lo que había para dar seriedad a las ofertas en el negocio era la cintita de telex, que le robábamos a un amigo que tenía una agencia de viajes. Entonces, desde ahí mandábamos las ofertas para dar seriedad. Y de repente se empiezan a ofrecer grupos. Pues, oye, un grupo que se llama Primal Scream. Venga, pues vamos a hacerlo. Oye, hay otro grupo, mira, que está muy bien, que son muy buenos, de Smashing Pumpkins. Estos grupos han tocado en el KGB para 100 personas en aquella época. ¿Cuál es la primera gira oficial? ¿Cuál es la primera gira oficial que montas? Yo creo que la primera, porque la primera vez es promotoría en Barcelona. Pero yo creo que la primera gira, sí que yo recuerdo, sería quizás Sonic Youth. Entonces, claro, estamos hablando que es que la sensación de irte de gira con Sonic Youth, que en aquella época eras promotor, pero eras conductor y eras tour manager, que hay gente que sigue haciendo ese tipo de giras. Entonces te ibas con ellos, claro, te reías con ellos, te lo pasabas bien con ellos, comías con ellos, te comías los marrones con ellos.
un día me llamaron los Sonic Youth en medio del concierto para que subiese a tocar con ellos. Y yo, como soy tímido y como me escondí en el camerino, o sea, que digo, si algún día título del libro es largo, va a ser yo no toqué con Sonic Youth. ¿Y qué tenía de heroico montar conciertos en aquellos años donde todavía no había una cultura clara había giras internacionales grandes, pero no había ese, digamos... Bueno, en aquella la coordinación, buscar salas y gente fiable, que la había, pero era prueba y error, ¿no? Había gente muy seria, pero luego, sobre todo cuando tenías que hacer ya giras de artistas, que nos metimos en giras de Godfathers o Immaculate Fools, de repente hacer cosas un poquito más de provincias. En las provincias era donde era mucho más duro. Pero bueno, hicimos mogollón de conciertos, luego enseguida conectamos con la gente de Madrid de Revolver y el Celeste de Barcelona. O sea, yo tengo lista innumerable de artistas que hemos trabajado en clubs, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que yo tuve la suerte, esto ya era a finales de los 80 y luego en los 90, y también muchas veces digo que cuando la gente me pregunta, ¿tú qué harías? Digo, buscar un nicho para arrancar, ¿no? En mi caso había un nicho muy amplio. O sea, nadie apostaba por bandas en aquella época que para mí tenía el gusto más o menos relativamente bien, el gusto musical. Iba mucho a Londres y pues me traía a Radiohead, que también igual vinieron a Revolver la primera vez, Oasis, Primer Celeste, etcétera, etcétera. Eso ya estamos hablando en los 90. Nirvana, etcétera, etcétera. Entonces allí pues, yo he tenido, siempre digo que he tenido la suerte de poder crecer con los artistas y no morir en el intento. Y en un momento también la importancia, primero lo viviste como músico, luego como promotor, ¿no? del papel que jugaba las salas pequeñas, ¿no? en el desarrollo de los artistas y las escenas, ¿no? ¿Crees que hoy sería posible construir carreras así desde abajo y poco a poco? Yo creo que es el camino. Yo también, lo que pasa es que yo creo que el camino es hacer todas las etapas. Es decir, hombre, si hay un artista que de repente lo peta, y pasa muchas veces que, especialmente con artistas de pop que salen, Chapel Roan, y de un año de ser desconocida está haciendo cabeza de cartel en festivales, ¿no? Bueno, hablabas de Nirvana antes y yo me acuerdo de un pre-flyer del Revolver con Nirvana en programación. Sí, mi primer Rage in the Machine también fue en el Revolver, aunque luego yo hacía en el Festimat, ¿no? Yeah. Entonces, sí creo que hay que quemar etapas. Y mucha gente a veces dice, ¿y por qué este artista nacional? ¿Por qué no puede hacer estadios? Sí, puede hacer estadios. Ya le llegará. O sea, si ya llegas a hacer estadios en tu segunda gira, ¿qué es lo siguiente? Totalmente. Digo yo, ¿no? Entonces, creo que hay que quemar etapas y procesos, ¿no? ¿Y en qué momento consideras que la iguana ya da el paso? Eso, de repente te conviertes que lo sigues siendo un amante de la música, un empresario cultural. ¿En qué momento detectas que la iguana ya es una promotora? Eso, empiezan constantemente, ¿no?, a llegarte propuestas. Sí, cuando ves que te empiezan a ofrecer artistas. Antes tenías que ir a buscar los artistas, entonces cuando ves que los agentes, que es la vía principal de contratación en el mundo anglo, empiezan a contactarte y a ofrecerte artistas, insisto, artistas que ya empiezan a ser más grandes y más serios, ¿no? Y que en mi caso han sido crecimiento conjunto con los artistas, ¿no? Pero ya llega un momento que sí, teníamos mucho volumen. Cuando me doy cuenta que, bueno, y en el camino, unas cuantas hostias también. Claro, es decir, o sea, también es la vida misma, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos una gira de Oasis, otra gira de Cranberries, todas ya era como decir, ya vamos a hacer pabellones, agotado. Cranberries, agotado, pabellones. El Pop Festival, un festival que hicimos el primer año que fue bien, donde estaba Sonic Youth, Beck, Paul Weller y más artistas, yo la tengo. Vamos a hacer el segundo año, va mal. Entonces te juntan tres cosas, se pelean los hermanos Gallagher, cancelan. Se pone enferma Dolores O'Riordan, cancela. No había pasta para pagar el segundo año del festival, cancelamos, ¿no? Entonces, bueno, que a veces la vida te pone en el sitio, luego en el camino, pues ya con el tiempo también ya había conocido a Guy Mercader, que lo conocía porque él era manager de Loquillo. Yo hice también de conductor de Loquillo, de tour manager del Loquillo. Loquillo también nos ayudó mucho a los negativos, nos apoyó mucho al principio en nuestra carrera. Y colaboramos con Nirvana,
en la gira de Nirvana, y entonces cuando, no sé si en la segunda o tercera hostia nos pegamos, dijo, oye, ¿necesitas ayuda? Aquí estamos. Entonces vino una asociación que hicimos con Gamerco, que era una empresa suya, que de alguna manera a mí me dio músculo para seguir creciendo. Como Iguana, Iguapop, luego ya líos de marca, porque la marca estaba registrada Iguana Internacional, luego hubo un socio, bueno, las cosas que pasan por el camino. ¿Y había inconsciencia en aquella manera de emprender, a arrancar, o precisamente crees que esa era la clave? Sí, había conciencia. Vamos, yo no tenía conciencia todavía. Yo ahora repaso cosas y digo, ostras, jolín, hicimos esto y lo otro. Y sí, había bastante conciencia. Yo ahora, porque hubo una época, recuerdo, ya digo, intentamos hacer giras internacionales en provincias, y aquello era sorpresas. Nuestro production manager, McKay, se las comía dobladas, llegaba a sitios, tenía que tirar paredes, escenarios que no se aguantaban, etcétera, etcétera, sobre todo. Y ahora, en cambio, que estamos haciendo giras dentro de Live Nation nacionales y volvemos a esos circuitos, eso ya está súper consolidado. ¿Y qué artistas o giras recuerdas como especialmente importantes en el crecimiento de la Iguana, Iguapop, etcétera? Te lo digo también porque, claro, aquí también hay un rol. O sea, por un lado está el montar una buena gira, que la gente vaya, comunicarlo tal, pero luego también hay que tratar bien al artista y que el artista vaya y a su agente en Inglaterra o en Estados Unidos y diga, quiero seguir trabajando con ellos, ¿no? O sea, hay muchos artistas, insisto, podría soltar nombres, hay otros que los pierdes en el camino, es decir, porque o pasan a otra gente o cambian de estatus. Pero aparte de todos estos que he mencionado, Oasis, Muse, muchos artistas que hemos crecido, hay un artista que quizá marca un poco la diferencia, que ha sido Coldplay. También Coldplay, el primer show fue en el Razzmatazz 2, 400 personas, luego el Apolo, luego del Apolo a la Riviera, luego de la Riviera pues a Vista Alegre, luego de Vista Alegre a Palacio de Deportes, luego de Palacio de Deportes al estadio. O sea, que han hecho un proceso de seguimiento muy continuo. Entonces sí que marca una diferencia. Es un artista que oficialmente ha sido para mí mi primer artista de estadio que ha marcado la diferencia. En medio, pero ya como head promoter en Live Nation, pues sí, he trabajado en giras de U2, de Madonna, pero digamos como un artista donde para mí me ha marcado la diferencia, quizás es Coldplay. ¿Y cómo era negociar giras internacionales desde España en esos 90? Cuando tenías que competir con otros países, que imagino que tal, eso era... Quizás fue importante Barcelona en ese sentido, ¿no? Como puerta de entrada cultural y musical. Bueno, Barcelona es importante, pero yo creo que es como todo. Hay que tener buena relación y hay que ser serio, y hay que trabajar duro. O sea, creo que no hay muchos trucos. En mi caso, pues sí creo que era muy importante el que te viesen. El networking, como nuestra audiencia es muy importante en el networking. En mi caso, yo viajaba mucho a Londres, me iba mucho a ver bandas, me iba a las agencias, me daban CDs, o sea, tenía tips porque los mismos agentes decían, escúchate esta banda. Digo, caso de Coldplay. Oye, esta banda, escúchatela, estos van a ser más grandes que Radiohead, te decían. Bueno, pues apostabas y tirabas, esos tips te ayudaban mucho. Entonces, ir a Londres, a veces, al principio de todo, tenía que ir con maletín para convencerles de que éramos serios de dinero, porque si no, no te creían, ¿no? Entonces, te confirmaban las cosas rápidas. Entonces, tener información y escuchar música yo creo que es muy importante. Creo que el olfato es clave en cualquier promotor. Hoy en día tenemos mucha data, mucha información, que ayuda, pero yo me atrevería a decir que no he tomado ninguna decisión basada en data. Está bien saber cuánto vendió la otra vez aquí, cuánto vendió allá, pero el olfato que eso no sé cómo se hace, pero bueno, pero está ahí. Suma. Bueno, y en esos momentos, porque parece que estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Pero estamos hablando de hace 30, 35 años, ¿sentías que estabais profesionalizando un sector que era demasiado artesanal? Evidentemente, ahí estaba Guy, había los grandes promotores y tal, pero de alguna manera cubrís un espectro, quizás porque hasta ese momento no había ese tipo de giras. ¿Sientes también que se está profesionalizando la manera también de tratar a los artistas en las salas? Sí. Ha cambiado un mogollón. Es súper profesional. Ahora no estás sufriendo porque te llamen por un marrón que los pueden haber. Sobre todo, hemos acabado ahora una gira de Fito y Fitipaldis, que quizás ha sido la mejor gira que he hecho en mi vida, porque es una gira fantástica a nivel de éxito de público, de la relación con la banda, relación con el equipo, ¿no? Y el ejemplo de cuando un manager o un artista quiere algo, lo quiero así, y te alineas con ellos y todo funciona bien.
Y entonces te das cuenta, digo, jolín, estoy haciendo como un flashback cuando yo empezaba como conductor de loquillo, que nos íbamos a Miajadas, o te ibas a Fuengirola, o te ibas a provincias haciendo carretera, cómo ha cambiado como el nivel de las producciones en toda España ya es de primer nivel y lo más importante, la respuesta popular del público comprando entradas también es alto. Es decir, meter 20.000 personas en Cáceres pagando, porque antiguamente era fiestas de pueblo, gratis, etcétera, etcétera. Entonces, sí, se ha mejorado mogollón. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Llevamos 10 años haciendo un máster de entretenimiento que dirige Ana Gómez, que conoces, y creo que ha generado, muchas de las personas que trabajan con nosotros vienen también de ese máster, y se han generado más másters y más cursos, y creo que hay un nivel de profesionalización estupendo, aunque tengo que decir que la práctica es donde se aprende más al final. Totalmente. Y bueno, ¿y qué supuso en ese momento el aterrizaje a una bestia, ¿no? como Live Nation? ¿Es difícil adaptar una filosofía independiente en una estructura multinacional? No, en mi caso no lo ha sido. O sea, te cuento, cuando se hizo la adquisición de diferentes promotores en cada país, lo que Live Nation, Michael Rapino en su día, lo que busca es el know-how de los promotores locales. Y entendió que cada país es un mundo, que no puedes comparar un país con el otro. O sea, la cultura musical, la cultura de trabajo es diferente en cada país y deja mucho hacer. Entonces, realmente, nunca he sentido ningún tipo de no, esto no se puede hacer, al contrario. O sea, está mal que lo diga, pero a veces me salto ciertos protocolos en toma de decisiones porque sabes que es lo correcto y que no va a pasar nada, ¿no? Y muchos promotores, recuerdo hace poco en una conferencia interna de la Dimensión, decían, bueno, es que nosotros somos nuevos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, ¿cómo bueno, cambio? Digo, tú sigues siendo tú mismo, o sea, el valor es la persona, el trabajo bien hecho. Sí que es cierto que hay ciertos, llamemos toques administrativos, burocráticos, de compliance que tienes que respetar, pero mientras hagas bien tu trabajo, la cosa funciona. También es cierto que hay mucho más volumen porque actualmente nosotros trabajamos por contratación independiente, igual que negociamos con artistas españoles o agentes o artistas independientes e internacionales como Franz Ferdinand o Jamie Cullum, o artistas que hay una relación con el agente. Cada vez hay más giras globales que se cierran desde Los Ángeles, que suelen ser artistas de arena para arriba, ¿no? Giras internacionales muy complicadas, porque me acuerdo escucharte una cosa hace 15 años, bueno, el 17, no sé, 14, lo que fuese, que decías que ahora claro, antes un grupo quería salir de gira internacional y de repente pues tenía 12 países, ¿no? Claro, sí. Es que ahora ya hay 40 países, ¿no? Que hay festivales en 40 países, sí. ¿Cómo se plantea cómo de repente pues, Live Nation o que sea dice separa el pastel mundial en...? Depende de la persona que está en Los Ángeles. Creo que también, de nuevo, creo que el artista tiene mucho que decir. Oye, quiero ir a este país, quiero ir a este país. Algunos utilizan la data de una manera u otra. Creo que lo bueno es que el mercado a nivel mundial está en expansión. Es decir, hay mercados emergentes desde la India o, yo qué sé, ahora mismo en Europa, Polonia es de los más fuertes. Y resulta que Pitbull hace aquí una arena, pero ahí hace un estadio o te mete 40.000 personas. O sea que hay artistas que no funcionan aquí, pero de repente tienen ciclos que pueden trabajar en otros lados, o en Asia, o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tienen espacio para alargar su proyecto y su crecimiento, pero al final... Sí, puede venir la mesa y decir, yo te propongo esto, esto, esto y esto. Pero decir, al final puede ir al artista y decir, no, pero yo quiero tocar aquí, 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 porque tengo a mi primo aquí, o porque quiero cuidar a los fans de aquí. Vuelvo a lo mismo. O sea, gira de Fito, hemos tocado sitios. ¿Y por qué vais a Ponferrada? Porque Fito quería tocar para el público que está aquí, no el que está en Galicia, pero como no podemos tocar aquí en León, no hay sitio, pero oye, pues buscamos un punto medio, ¿no? O sea, intenta cubrir todo el espectro. Yo no hubiese ido a Ponferrada, pero hoy voy porque el artista quiere ir a esta ciudad y además funciona bien. O sea, tiene la información. O sea que...
¿Y cómo cambia la mirada cuando pasas de salas a grandes estadios, a grandes escenarios, a grandes eventos? Mirada, ¿qué quiere decir? Hombre, pues al final cuando organizabas una gira pequeña y tal, al final, bueno, tiene ese punto semi artesanal, ¿no? Sí. Y muy de do it yourself, tal. Mientras que, bueno, cuando ya tienes que hay como más, más actores dentro de... Sí, hoy hablaba con un amigo, abogado de la industria también, y decíamos, se ha perdido un poquito la artesanía que había anteriormente, en gran parte. Que existen las salas pequeñas, en los grupos pequeños. Cuando pasas a un nivel arena, los problemas son menores normalmente, porque tienes más recursos. Es decir, da más trabajo, a mí me da más trabajo cuando estoy trabajando en una gira de un artista pequeño o en un concierto de sala que en una arena, pero porque hay más recursos en general, ¿no? Y creo que a nivel de producción está mucho mejor estandarizado también, ¿no? Sí, al final, bueno, también nosotros también lo decimos en Subter, ¿no? Que al final te da el mismo problema un grupo pequeñito que al final que uno grande. Si el pequeñito está empujando, dando más la brasa, porque... Sí, claro, y tienes que prestarle más atención, ¿no? Bueno, ¿crees que la pasión sigue siendo imprescindible en esta industria? Para mí sí. O sea, el olfato creo que es algo importante. La pasión controlada, es decir, no perder tampoco pasión, no confundir pasión con fanatismo, ¿no? O sea, pasión es que yo creo que a la gente que le gusta la música, y yo pues tengo la suerte de trabajar con la mayoría, todos los de mi equipo les gusta la música, joder, te lleva mucho más lejos, ¿no? Haces el extra mile, como dicen, de... Entonces, sí lo creo. O sea, sí es cierto que hay gente que llega en la industria y llega y dice, bueno, pues yo quiero ser ya jefe de esto, de tal y cual, lo tiene muy estructurado a nivel económico, pero hay cosas, como insisto, como el olfato, como el networking, que tienes que estar, tienes que ir a las salas, tienes que ver conciertos, tienes que escuchar música y tienes que estar ahí. Entonces, yo no lo concibo sin pasión realmente. Pasión y luego y también compartida también con los equipos, ¿no? Bueno, la gente siempre habla de... Pasión compartida, sí. Exactamente. Pasión compartida, sí. Es importante. ¿Cómo se gestionan esos equipos o cómo los gestionas? Y sobre todo hay un aspecto que yo lo he hablado muchas veces en casa también con Irene. ¿Cómo se habla de una gira como la de Bad Bunny sin que nadie se entere y no se filtre nada? ¿Cómo se mantiene esa confidencialidad? ¿Primero te enteras tú de qué va a pasar y luego va bajando de manera piramidal? Bueno, eso le tendrías que preguntar a Nacho, que está manejando la mayoría de las giras grandes. Pero, bueno, es muy fácil que hoy en día que se filtren las cosas. Sí. Y otras las cosas que también últimamente he comentado. Entonces, ya internamente, hasta nosotros cuando nos comunican giras grandes, nos dan nombres en clave. Entonces, se va esta fecha para HJK o Eagle Dragon. Nacho tiene intuición, dice, esto ya es para ver. Oye, ¿tú qué piensas que puede ser esto? Yo creo que es esto. A lo mejor tienes una conversación con alguien, nadie quiere soltar porque a veces se pierde el nivel de confidencialidad. Entonces, normalmente el promotor trabaja mano a mano porque al final hay que hacer scalings de ticketing, que bueno, los puedes estandarizar, planes de marketing que tienes que trabajar. Entonces, bueno, se va compartiendo. Creo que hay dentro de los equipos se comparte la seriedad y la confidencialidad. Entonces no se habla, pero sí cada vez la gente habla mucho. Entonces reservas fechas para X artista, ya está hablando el recinto. Tengo 10 fechas reservadas para no sé qué, para... Entonces se está peleando este con el otro y por eso lo hacen. Entonces, no sé, se montan la gente muchas historias, la verdad. Bueno, echando la vista atrás, ¿qué concierto, artista te ha hecho sentir especialmente orgulloso? Me ha gustado mucho lo del último, ¿no? Que ha sido la gira de Fito, en la Liz Star. Pero bueno, sí, seguro que hay algunas que han sido... Insisto en la de Fito porque ha sido para mí quizá la mejor gira que hemos hecho con un artista además nacional y porque, insisto, transpira que cuando un artista y su manager, el manager de Fito es de los más duros, pero sabe lo que tiene que hacer para proteger a su artista y lo que quiere su artista, que no es nada duro, que es blando, para eso tiene la combinación.
Y al final dices, hostia, hemos afinado, hemos dado el servicio que queríamos, no sé, nos ha puesto los pelos de punta. Y yo no soy fan de la música de Fito, como tal, soy fan del artista, de Fito y Fitipaldi, de los músicos, de la gente, y se te pone los pelos de punta y dices, hostia, ahora entiendo por qué estamos aquí. Nadie se ha quejado, no ha habido ni una queja por parte del público, todo el mundo ha disfrutado y encima nos lo hemos pasado bien. Esa ya digo, porque la tengo muy presente. Coldplay para mí es un artista que también, por eso, porque me recuerda el crecimiento desde abajo hasta arriba, ¿no? Luego hay artistas que voy y me lo paso bien, como Jamie Cullum o Franz Ferdinand, que siempre que puedo voy a los shows, pero porque hay una relación especial, o Paul Weller, ¿no? Que para mí Paul Weller, yo soy fan de los Jam y de Paul Weller, entonces poder haber traído a Paul Weller, conocerle, tener una relación personal, poder comer, hablar con él, hostia, es algo que disfruto. O sea, todavía disfruto de irme en ciertas giras, ¿no? Estoy intentando pasar más, porque es que hay muchas. Las de Oasis han sido divertidas, han sido un poco macarras. ¿Y cómo convive ahora la gira con los festivales? Esto es la vida, ya sabes. De repente todo esto así, ha habido una época, los festivales han estado aquí, eran prioritarios. Yo creo que ahora el público, en cierta manera, se ha cansado de los festivales, aunque creo que los buenos van a aguantar y prefiere pasárselo 2 o 3 horas bien con un concierto que no irse a un sitio lejos a ver muchas bandas. Entonces yo creo que ahora está en un momento más fuerte los conciertos de headliners o de propios que los festivales, pero creo que los festivales también son necesarios, sobre todo para la exposición para artistas nuevos y porque también es divertido un festival, yo también me lo paso bien ahí. Pero bueno, está claro que estamos ante un cambio de ciclo, ¿no? Hay cambio de ciclo, pero es como todo. Luego vuelven más festivales o habrán festivales tipo boutique que funcionan mejor. Yo creo que a la gente le gustan las cosas pequeñitas, más controladitas. Totalmente. Bueno, y mirando atrás, ¿qué le dirías al Robert que empezaba cargando equipos y organizando vuelos imposibles? O sea, no sé qué me diría. O sea, yo lo que sí creo que... o sea, no hay nada gratis hoy en día. Creo que si tuviese que, pues, mirando atrás o dar un consejo a alguien, creo que hay que trabajar duro, que esto es una carrera largo recorrido. Mucha gente que aparece que la música es algo muy, muy, muy bonito, muy especial. Yo no me arrepiento de nada. Creo que una de las cosas que funciona es ser claro, honesto con la gente, con los agentes, con los artistas y hacer networking, pero estar en los sitios, show up, estar en los sitios y siempre dar el 110%. Que eso creo que eso te lo da la pasión. Cuando estás apasionado lo das, a pesar de que te puedes encontrar un tío borde, pero hay que dar el 110%. Sí. Bueno, te vas justo ahora a Barcelona, empieza la gira en España de Bad Bunny, el que es el artista global más grande ahora mismo a nivel mundial. Ha sido complicado el premontaje de todo bueno, de traer a alguien que tiene también ya tanto de mediático, de repente la presión de la Super Bowl, todas estas cosas. A nivel de producción, yo creo que, vuelvo un poco a lo que decía, cuando hay medios es más fácil sacar los proyectos adelante porque no se escatima en nada. La parte mediática es muy intensa, o sea, hay más presión mediática que otra cosa. Entonces, cosas raras, es business as usual. O sea, creo que también no lo estoy sufriendo yo, es Nacho quien está manejando y sé que el mundo latino es, ¿cómo decirlo?, es un poco más correoso que el anglo puro, que son más cuadrados, y los latinos somos, ahora voy, ahora vengo. Un pasito para atrás y otro para adelante, y por el camino me entretengo, pero bueno. Bueno, ¿qué concierto te hubiese gustado montar y por circunstancias ya es algo imposible? A ver, fíjate, yo no digo de montar. Disfrutar. Disfrutar, porque cuando montas un concierto no disfrutas tanto que cuando vas a ver un concierto. Aretha Franklin, por ejemplo. Es un concierto que me hubiese gustado ver a Aretha Franklin. He tenido la suerte de ver a Curtis Mayfield, he tenido la suerte de ver a Michael Jackson en su época, he visto a Stevie Wonder, y uno de los momentos más mágicos es un día darle un abrazo a Stevie Wonder, encontrándome en una fiesta. Por eso doy la gracia a este negocio. Un día me lo encuentro, te puedo saludar, y le di un abrazo, y aquel día dormí como un niño chico, la verdad.
Y sí, Aretha Franklin es la artista que me gusta ver. Pues nada, como os decía, Robert se tiene que ir a Barcelona, nos ha hecho un hueco para estar con nosotros, para dejar un testimonio en un nuevo capítulo de Simpatía por la Industria Musical, que le agradezco muchísimo, porque aparte de amigo, soy muy, muy fan de todo lo que ha hecho y ha emprendido en esto. Le he visto, he ido a sus conciertos cuando eran conciertos pequeñitos y le he visto crecer. He visto ese flyer con Nirvana anunciado en el Revolver y luego viendo y disfrutándolos en el Palacio de Deportes del Real Madrid. Así que nada, respeto absoluto y por mi parte un aplauso gigante para este tío. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.